la forma adulta, más o menos de 3 a 5 milímetros, y tenemos un grupo de céstodos grandes, cuyos parásitos adultos pueden llegar a medir incluso hasta 10 metros de longitud. En la clase de hoy vamos a hablar de dos céstodos que pertenecen al grupo de los céstodos grandes, y cuando hagamos tema de seminario vamos a hablar de céstodos pequeños. En general, para los céstodos, los parásitos adultos se caracterizan porque tienen la siguiente estructura. Tienen una cabeza o escólex, donde van a haber estructuras que le permiten fijarse a la mucosa intestinal. Esta cabeza o escólex, el tamaño que tiene, hagan de cuenta, de un alfiler. De ese tamaño es la cabeza de este parásito. Seguido de la cabeza viene un fragmento muy pequeño que se llama cuello, y enseguida del cuello viene todo lo que constituye el cuerpo del parásito. El cuerpo, entonces, recuerden que es aplanado, es en forma de cinta, es segmentado, y cada segmento se conoce como proglótide. El color de estos parásitos adultos está entre los blancos cremitas hacia los amarillos muy claritos, de ese color más o menos. Las proglótides que están más cerca a la cabeza son proglótides de menor tamaño y son proglótides inmaduras. Y las proglótides que están más lejos del cuerpo son proglótides de mayor tamaño, y más o menos una proglótide madura tiene un tamaño como de 1 centímetro de longitud, para que ustedes se hagan idea, más o menos 1 centímetro por cada lado, y esas proglótides están maduras. Ya más adelante les vuelvo a mostrar una figura que ya les había mostrado en la primera clase, y es que por dentro de cada proglótide va a estar el sistema reproductor del macho y de la hembra, y básicamente cada proglótide es un gran saco de huevos. El cuerpo de las tenias en general es un cuerpo con mucho tejido muscular, entonces esto les permite el desplazamiento, el movimiento. Las personas que están infectadas con este tipo de parásitos eliminan en la materia fecal proglótides sueltas o fragmentos de proglótides, e incluso se pueden llegar a apreciar como si se movieran estas proglótides, pero eso obedece a la musculatura, este tejido que tienen las proglótides, que le permiten la contracción, relajación y este tipo de movimientos. De los dos parásitos céstodos grandes de los cuales vamos a hablar hoy, uno es la Taenia saginata y el otro es la Taenia solium. Ellas son conocidas bajo el nombre de tenias o solitarias popularmente. En el caso de la Taenia saginata, es un parásito que se caracteriza en su forma adulta por medir más o menos unos 4 metros de longitud, pero se han reportado casos hasta de 10 metros de longitud. Entonces imagínense un gusano de 10 metros en el intestino de una persona. Los huevos de este parásito son redondos, ligeramente ovalados, tienen dos membranas delgadas, una pared gruesa, miden más o menos de 30 a 40 metros de longitud, ya más adelante les muestro una fotografía. Y una característica importante de Taenia saginata es que en su cabeza, y por aquí al fondo alcanzan a ver en la imagen, la cabeza de Taenia saginata tiene 4 ventosas, por las cuales ella se va a adherir a la mucosa intestinal. Un parásito adulto dentro de su hospedador puede vivir en promedio entre 5 a 10 años, y generalmente se caracterizan porque son monoinfecciones, es decir, una sola tenia dentro de su hospedador, de ahí a que su nombre popular sea la solitaria. Existen casos reportados, por lo menos los que yo conozco, máximo hasta 3 parásitos en un mismo individuo, pero son casos raros. ¿Cómo se infecta una persona con Taenia saginata? Cuando ingiere carne de ganado vacuno, carne de vaca, y que esa carne esté cruda o mal cocida y que en su interior tenga cisticercos. El cisticerco es una forma del parásito, se denomina un estadio larvario del parásito, que no es más sino un quiste. Dentro de ese quiste está la cabeza del parásito, y ya más adelante nos vamos a ver. Cuando estos cisticercos llegan al intestino,
se degradan, sale la cabeza del parásito y este parásito, esta cabeza, este escólex, se adhiere a la mucosa intestinal, principalmente el intestino delgado, y ahí va a empezar a crecer el parásito. Esta es la cabeza de Taenia saginata. Recuerden que su tamaño es más o menos como la cabeza de un alfiler. Acá sí se observan claramente las 4 ventosas que tiene el parásito por las cuales se adhiere a la mucosa intestinal. Y acá, aunque un poco borrosa la imagen, pero alcanzamos a ver la estructura del cuerpo y sobre todo las proglótides de estos segmentos. El otro parásito del que vamos a hablar y lo vamos a ir haciendo paralelamente es Taenia solium. Taenia solium, el parásito adulto, se caracteriza por medir en promedio 3 metros de longitud y su cabeza, además de poseer 4 ventosas como Taenia saginata, adicionalmente tiene una estructura que se denomina rostelo. Es una corona de ganchos, como ustedes pueden apreciar en la fotografía, y esa estructura lo que le va a permitir es fijarse mucho más a la mucosa intestinal. Los huevos de Taenia solium son iguales a los de Taenia saginata, microscópicamente son indistinguibles estos huevos entre las especies. También hay una fase larvada, fase larvaria, que es el cisticerco, y una persona adquiere Taenia solium cuando ingiere carne de cerdo cruda o mal cocida y que esta carne esté contaminada con cisticercos. La localización de Taenia solium preferible dentro del intestino es el intestino delgado. Entonces acá ven mucho mejor el escólex de Taenia solium, se aprecia muy bien el rostelo, su corona de ganchos y las 4 ventosas que tiene este parásito. Esta es Taenia solium. El parásito adulto de Taenia solium tiende a ser un poco las proglótides más anchas y más cortas. Las de saginata son un poco más delgadas y más largas. Y son unas características morfológicas que uno puede utilizar para identificar estas especies. Los huevos, entonces, recuerden que son redondos, ligeramente ovalados, que miden entre 30 a 40 micras de longitud, que tienen unas 2 membranas y esta pared gruesa. Miren que esta pared tiene unas líneas, se alcanzan a apreciar, se llaman radiaciones, y estas radiaciones son muy características de este huevo, por lo cual los hacen como únicos. En su interior se observan estos ganchos que van a ser parte de la oncósfera, que es la estructura que va a originar más adelante la cabeza del parásito como tal. Entonces recuerden que Taenia solium tiene una corona de ganchos y 4 ventosas, y Taenia saginata tiene 4 ventosas. Esta fotografía, esta imagen se las había mostrado en la primera semana de clase, y de acá pues recuerden que tenemos, esta sería Taenia solium por la presencia del rostelo, tenemos la cabeza, el cuello y el cuerpo. Y de acá quiero recordar lo que hay en cada proglótide madura de las que están al final. Entonces vemos toda la estructura de un macho y de una hembra, el testículo, vagina, poros genitales, conducto espermático, ovarios. Y esto que está acá, las ramificaciones uterinas, para hacer identificación de especie, para diferenciar si es una solium y una saginata, uno lo que hace es tomar estas proglótides, hacer unos procedimientos de aclaramiento y visualizar el número de ramificaciones uterinas. Taenia solium tiene menos de 12 ramificaciones uterinas y Taenia saginata tiene más de 12. Y es una de las características que uno tiene en cuenta para identificar la especie. Dígame. ¿Me podría repetir eso de para diferenciarla con las ramificaciones? Es que no lo escuché bien. Sí, claro. Estas ramificaciones uterinas se cuentan. Estas proglótides se les hace un proceso de aclaramiento en los laboratorios y luego se pueden contar al microscopio. Solium tiene menos de 12 ramificaciones uterinas y saginata tiene más de 12. Y es una de las características que se utiliza para tratar de identificar la especie.
Ok. En el ciclo de vida, jóvenes, entonces, una de las cosas más llamativas es la presencia de un hospedero intermediario, que no habíamos mencionado en ningún otro ciclo hasta hoy. Entonces, en el caso de Taenia saginata, el huésped intermediario es el ganado vacuno, y en el caso de Taenia solium, el hospedero intermediario es el cerdo. Las personas se van a infectar con estos parásitos cuando ingieren carne de estos hospederos intermediarios, carne cruda, mal cocida, y que en esta carne esté el estadio larvario o el cisticerco del parásito. Estos cisticercos tienden a localizarse en el músculo estriado de estos animales. Este es el cisticerco, mide aproximadamente entre medio centímetro y 1 centímetro. En su interior lo que hay en un cisticerco es el escólex, la cabeza del parásito. Entonces este ingresa por vía oral, atraviesa el sistema digestivo, llega hasta el intestino y ahí en el intestino estos cisticercos van a liberar la cabeza del parásito que se va a adherir al intestino delgado. Una vez que adhiera la cabeza del parásito, va a empezar a crecer el cuerpo. Más o menos va a pasar desde el momento de que se ingiere el cisticerco hasta obtener ya un parásito adulto diferenciado en el intestino, aproximadamente 3 meses, más o menos. Una persona cuando tiene en su intestino uno de estos parásitos, uno dice que tiene, la enfermedad que tiene es una teniasis intestinal y la persona va a empezar a eliminar proglótides o fragmentos de proglótides. Eventualmente pueden eliminar huevos en la materia fecal, no es tan común, puesto que los huevos están dentro de las proglótides, entonces no es común encontrarlos como libres. ¿Cómo se infectan los hospederos intermediarios? Estas proglótides que están llenas de huevos caen en la tierra, en los pastizales donde están estos animales y después de un tiempo se van degradando, pero van a quedar libres los huevos que estaban en el interior. Cuando la vaca o el cerdo consumen los huevos de estos parásitos, se infectan. Y esos huevos dentro de estos animales hospederos intermediarios empiezan un proceso de enquistamiento y se va a formar el cisticerco o estadio larvario del parásito que se va a localizar en estos animales, principalmente en el músculo estriado. Estos son los famosos cisticercos o estadio larvario de estos parásitos. Estas estructuras ovaladas miden más o menos entre medio centímetro a 1 centímetro, son duros al tacto, son de color blanco crema como ustedes lo pueden apreciar. Y dentro de este cisticerco recuerden que está la cabeza del parásito. Entonces en la parte superior vemos carnes de res, este corte que está acá es carne de cerdo. Cuando son muy pocos, digamos, si una persona no sabe, podría llegar a confundir este tipo de estructuras con el gordito de la carne, ¿cierto? Ya cuando son tantos como están acá en la parte superior, en teoría este tipo de carnes no deberían salir a la venta, deberían ser incineradas. Y por eso, pues, en teoría existen una cantidad de protocolos sanitarios que tienen que seguir al pie de la letra las personas que venden este tipo de carne. Sin embargo, antes de pasar, hay algunas culturas, algunas personas que les encanta comer carne cruda y que les encanta de pronto también comer carne a un término de cocción que llaman 3/4. Este término de cocción, los cortes de carne son gruesos y las partes externas de la carne están muy bien cocidas, pero el centro de la carne está crudo prácticamente, que no puede ver la sangre en la mitad del corte de esta carne. Si en esa mitad del corte de la carne hay un cisticerco de estos, el cisticerco va a seguir viable, que es el término adecuado, pero para que me entiendan, puede seguir vivo el cisticerco y va a poder ser infeccioso. Si la carne es bien cocida, se va a degradar ese cisticerco que está ahí. Doctora, ¿cuál es el promedio de vida de un cisticerco? Un cisticerco puede, o sea, como les digo, si se cose, si se cocina, se muere, para que me entiendan, pero si no se cocina, esos cisticercos pueden permanecer años.
años viables en el hospedador. Doctora, ¿y el cisticerco puede ser resistente a altas temperaturas o a bajas? No, O no sea, es puede resistente. congelarse. Al calor, a las altas temperaturas no resiste. Por eso yo les decía que el problema es cuando las personas comen la carne cruda o mal cocida. Si Y la al, carne se y al cocina frío. bien, en el frío entra como en un estado de latencia. Pero si después de ese frío se pasa a una temperatura ambiente, podríamos decir que se reactiva ese cisticerco. No, gracias. Pero a las altas temperaturas sí sabemos que se destruye a las altas temperaturas. Estos parásitos tienen una distribución amplia en zonas tropicales. Por ejemplo, Tenia saginata se encuentra en Europa Oriental, Rusia, África, en América Latina. No es tan prevalente en Estados Unidos, por el contrario, Tenia solo es la que más prevalece. En Colombia, muchachos, digamos que no se estudia muy juiciosamente este tipo de céstodos. La última encuesta que se hizo de estos animales, que fue hace más de 20 años, indicaba que en Colombia el 1% de la población colombiana está infectada con alguna de estas tenias. Yo sé que en el departamento de Córdoba he reportado algunos casos excepcionales de este parásitos. He conocido casos de personas aquí en Montería que han eliminado fragmentos largos de estas tenias. Y aunque de pronto no es muy frecuente, sí quiero que les quede en la cabeza, que ustedes sepan que sí hay, que sí circula en bajas cantidades, pero que sí circula. Las manifestaciones clínicas de la teniasis intestinal, insisto, la teniasis intestinal es cuando hay un parásito adulto que se está formando o que ya está alojado en el intestino. El 90% de los casos son asintomáticos o con una sintomatología leve. Esa sintomatología leve puede ir acompañada de dolor abdominal, pérdida de apetito, en algunos casos raros pérdida de peso, malestar estomacal. Los casos que ustedes lleguen a diagnosticar o se lleguen a encontrar en su vida serán porque las personas eliminan fragmentos del parásito o las proglótides. Y cuando los están eliminando tienen esa sensación de cuerpo extraño o pueden tener un leve prurito anal que sea lo que les haga como caer en cuenta o que les llame la atención que esté eliminando eso en la materia fecal. Y esta será la principal razón de consulta y por lo cual ustedes podrán llegar a hacer el diagnóstico. Si algún día les llega un paciente con un fragmento de tenia, pues bueno, ya ni manden a hacer coprológico, ya tendrían con ese fragmento de parásito el diagnóstico en sus manos. Para ustedes médicos no es necesario identificar la especie, si es Solium o saginata, ya que las manifestaciones clínicas para el caso de teniasis intestinal son iguales y el tratamiento también es igual. Es importante hacer la identificación de especie ya en el contexto epidemiológico de conocer las prevalencias reales de este parásito. Hace muchos años, míticamente se hablaba que cuando una persona tenía este parásito, como es uno solo y le decían la solitaria, decían que las personas que tenían la solitaria eran personas que comían mucho y que no aumentaban de peso, o que por el contrario eran personas que perdían el peso. Y se creía que estaba muy estrechamente relacionado el hecho de tener este parásito en el intestino y tener una pérdida progresiva de peso. Pero esto se ha ido desmintiendo en los últimos años y se ha ido demostrando que no necesariamente las personas que tienen una tenia en su interior van a tener una pérdida severa de peso, pero sí puede levemente suceder. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Sí, doctora, tengo una pregunta. Díganme. Cuando se eliminan las proglótides, esta misma se degrada, pero los huevos quedan viables en la tierra. Ya cuando el hospedero intermediario se come esa hierba, habita en eso contaminado, se forma un quiste. ¿Es así? No, en la tierra no se forman quistes. En la tierra los quistes necesitan de un hospedador. Se forman dentro del hospedador para formarse. Entonces en el ambiente se mantendrán como huevos viables. Exactamente.
Ok. Lo que les he hablado hasta el momento tiene que ver con la teniasis intestinal, la presencia de un parásito adulto finalmente en el intestino delgado de un hospedador. Ahora vamos a hablar de algo que sucede únicamente con Taenia solium. Taenia solium es un parásito que causa dos enfermedades en el hombre. Una que se llama teniasis intestinal, que fue la que acabamos de hablar, que se adquiere cuando la persona consume carne de cerdo cruda o mal cocida y que esa carne haya tenido cisticercos. Y otra enfermedad que causa Taenia solium se llama cisticercosis. La cisticercosis se adquiere cuando la persona consume huevos. Cuando una persona consume huevos, igual que le sucedía al cerdo o a la vaca, esos huevos van a empezar un proceso de enquistamiento y se va a formar el cisticerco o estadio larvario. En el humano, los cisticercos tienden a localizarse en los músculos, en los ojos y sobre todo principalmente en el cerebro o médula espinal. Cuando los cisticercos adquieren esta localización, esta última localización, esta enfermedad se denomina como neurocisticercosis, que es una enfermedad con unas manifestaciones clínicas mucho más graves e incluso pueden llegar a tener casos fatales. Las manifestaciones clínicas en estos pacientes que padezcan cisticercosis van a depender de la ubicación del quiste, del tamaño, del número y del estadio del quiste o del estadio larvario de este parásito. La forma más grave es la localización en el cerebro o médula espinal. Aquí las personas van a tener manifestaciones clínicas propias de una afectación del sistema nervioso central, como son convulsiones, epilepsias, dolores de cabeza severos, pérdida de la conciencia, desorientación, mareos, y en casos graves incluso puede llegar a producirse un accidente cerebrovascular o la muerte. Estos quistes, estos cisticercos en algunos pacientes tienden a calcificarse. Cuando hay calcificaciones es frecuente que se lleguen a observar epilepsias o convulsiones, pero hay otras formas donde estos quistes, más que calcificarse, pueden degradarse dentro del cerebro o la médula espinal, pero esa degradación va a generar una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria es la que va a generar las manifestaciones clínicas en los pacientes que pueden llegar a ser graves. En el caso de los músculos, digamos, no hay síntomas, son protuberancias que se forman debajo de la piel, son indoloras en la mayoría de los casos, pero sin embargo, como son vistosas, entonces digamos que los pacientes van a acudir a ustedes manifestando pues esa inquietud de visualizar esa estructura debajo de su piel. El tema de cisticercosis y sobre todo de neurocisticercosis, del manejo clínico y de características más detalladas, lo vamos a profundizar también en uno de los seminarios que ustedes van a hacer. Para hacer el diagnóstico de teniasis intestinal, ojo, teniasis intestinal, se hace principalmente a través de la observación de las proglótides de los pacientes. Es digamos que el método más frecuente que se utiliza para hacer diagnóstico de este parásito. Podría eventualmente acompañarse de la observación de huevos en la materia fecal, pero digamos que esta parte no es tan sensible, no hay una eliminación frecuente de los huevos solos. Existen técnicas serológicas como el ELISA que nos permite identificar tanto anticuerpos como antígenos de estos parásitos, y también pues ya hoy en día uno cuenta en ciertas universidades o centros de investigación con técnicas moleculares estandarizadas para identificar ADN del parásito. En el caso de la cisticercosis, el diagnóstico es más complejo. Aquí hay que hacer de la mano un diagnóstico clínico y un diagnóstico parasitológico. En el diagnóstico clínico se deben tener en cuenta los antecedentes del paciente, la zona donde venga, saber si es una zona endémica o no para este tipo de parásitos,
conocer costumbres alimenticias como el consumo de carne cruda, mal cocida, de estos de Taenia solium en este caso, o de carne de cerdo. Va a ser muy importante y fundamental el apoyo con estudios imagenológicos como radiografías y TAC para evidenciar la localización de los quistes, saber si es uno, son varios y conocer también el tipo de respuesta inflamatoria que se esté generando. Para hacer el diagnóstico parasitológico, para confirmar que esos quistes que se están observando en el cerebro, médula espinal, son de Taenia solium, esto se hace a través de pruebas serológicas, de la búsqueda de anticuerpos específicos contra el parásito. Y la principal técnica en este caso se llama inmunoblot. Es mucho más sensible y más específica que la prueba de Lisa, aunque también es utilizada. El tratamiento para la teniasis intestinal, cuando se diagnostica, cuando se observa la liberación de estas proglótides, entonces hay dos medicamentos recomendados, que es el praziquantel o niclosamida. Recuerden por favor consultar los mecanismos de acción de estos antiparasitarios. Hay algo bien importante acá. Una persona puede eliminar un fragmento largo del parásito, pero hasta que no se garantice la eliminación del escoles, no podemos hablar de curación de esta parasitosis. Mientras el escoles siga adherido a la mucosa intestinal, el parásito seguirá creciendo. La persona puede eliminar 1, 2, 3 metros del parásito, pero si no elimina el escoles, no podríamos hablar de curación. Cuando nos diagnostiquen una persona con teniasis intestinal, le indiquen su tratamiento, es importante hacer controles posteriores. En esos controles posteriores ustedes deben indagar acerca de la eliminación o no de proglótides en la materia fecal y también podrían, digamos, ayudarse de un coprológico para evidenciar si hay huevos o no. Es la única manera de saber si el tratamiento funciona o no, hacer un seguimiento a largo plazo. En el caso de la cisticercosis y de la neurocisticercosis sobre todo, entonces hay que tener presente que cuando los quistes se destruyen por sí solos o se destruyen con antihelmínticos, eso va a generar una respuesta inflamatoria. Y a veces esa respuesta inflamatoria puede tener secuelas más graves que la misma localización del quiste. Entonces hay que hacer ese análisis clínico e individual de cada paciente, lo que sea más beneficioso para ese individuo. Cuando hay una enfermedad activa, los tratamientos de elección es praziquantel o albendazol. No podría indicarles, digamos, cuánto es el tiempo del tratamiento porque varía muchísimo dependiendo de cada persona. Si es un quiste, si son varios quistes, dónde están localizados estos quistes. Todo esto va a influir en el tiempo que la persona deba tomar el medicamento y eso básicamente lo van a hacer ustedes con su experticia y dependiendo del caso clínico de cada persona. Cuando los quistes están calcificados, les decía que tienden a generarse epilepsias y convulsiones. En esos casos será importante, además de los antihelmínticos, indicar una terapia para controlar estos episodios. En otros casos, sobre todo en las localizaciones musculares o a veces oculares, puede ser oportuno realizar procedimientos quirúrgicos para retirar estos quistes. Bueno, esto era lo que tenía para contarles por hoy de estas dos tenias. ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Puedes repetir los temas del quiz? Los temas del quiz de la próxima semana vamos a evaluar uncinarias, oxiuros, estrongiloides estercorales y las dos tenias que acabamos de ver. Doctora, disculpe, yo no sé si me equivoco, pero de la clase antes del parcial creo que quedó pendiente un parásito. Creo que con ustedes me quedó pendiente oxiuros. Sí, exactamente. Gracias por recordarme. Vamos a verlo. Me demoro 5 minutos. No me demoro más mostrándoles el oxiuro.
Igual sí sé que lo tenían en la presentación y me imagino que los muy juiciosos ya lo habrán visto. Oxiuro es un parásito, aquí está. Él es un nemátodo, se llama Enterobius vermicularis. Tiene en su vida hay huevo, larva y parásito adulto. El hombre es el único hospedador que se conoce para este tipo de parásito. Se considera un parásito muy asociado a las malas condiciones higiénicas, tanto de aseo personal como de las casas, como de la preparación de alimentos. Es muy frecuente que suceda este tipo de infecciones en ambientes muy cerrados donde haya hacinamiento, como guarderías, cárceles, hospitales y demás. Este es el parásito adulto, mide en promedio 1 milímetro de longitud y son de color como blanquito. Doctora, disculpe, ¿está proyectando las diapositivas? ¿Sí? ¿No las ven? No. Bueno, ya me devuelvo. Gracias por avisarme. ¿Ahora sí las ven? Sí, doctora. Sí, sí. Ok, este es el parásito adulto, mide 1 milímetro de longitud. Estos son los huevos, son muy característicos del parásito. Miren que tienen un extremo como más recto que el otro. Entonces uno dice que tiene como forma de una letra D mayúscula. Y en el caso de los huevos embrionados en su interior se observan las larvas. Y miren, pues este es un huevo no embrionado, que no tiene larvas por dentro. Y es importante que ustedes sepan que este huevo embriona entre 4 a 6 horas. No necesita de tierra ni de un espacio como con características excepcionales. Donde esté el huevo, donde caiga, después de 4 a 6 horas ya embriona. Y esa es una característica importante por lo cual cuando se le va a permitir diseminarse fácilmente, o más bien que las personas que estén en ese hogar se infecten muy fácilmente. Este parásito no entraría dentro de los geohelmintos que vimos anteriormente. El ciclo de vida es sencillo, las personas se infectan cuando estos huevos ingresan por vía oral, con alimentos, agua o de forma mecánica, es decir, que las personas tengan en sus manos, sin darse cuenta obviamente, estos huevos, que se pasen la mano cerca de la boca, ahí le van a permitir el ingreso a este parásito. Estos huevos, bueno, por vía digestiva entran y se van a localizar, van a quedarse en el intestino delgado, ahí eclosionan, va a salir una larva y estas larvas después de un tiempo se van a convertir en parásitos diferenciados sexualmente, macho y hembra. Macho y hembra van a copular a la luz del intestino delgado, la hembra va a quedar fecundada y aquí viene, atención, lo característico de esta parasitosis. Una vez la hembra queda fecundada, esta hembra tiene hábitos nocturnos y ella va a salir a poner sus huevos a la región perianal. Ahora bien, cuando una persona tiene oxiuros no tiene una hembra, tiene varias hembras. Entonces imagínense varias hembras saliendo por la noche a la región perianal a poner los huevos en esa zona. Cuando estas hembras están haciendo su recorrido hacia la región perianal, van dejando unas secreciones un poco lechosas y lo característico de esta mucosidad es que es muy pruriginosa. Y es decir que los huevos van a quedar pegados en la región perianal. Estos huevos en la región perianal, como yo les decía, ahí en esos pliegues de la región perianal van a ser capaces de embrionar de 4 a 6 horas aproximadamente. Esta infección es frecuentemente en niños, entonces pónganse ustedes la siguiente película que les voy a hacer.
Niño de 4 años con enterobios vermiculares. A la 1 de la mañana le empieza a rascar su colita desesperadamente. El niño, ¿qué va a hacer? Se va a rascar desesperadamente su colita. Las sábanas van a quedar impregnadas de huevos, la ropa interior queda impregnada de los huevos, las manos, las uñas del niño van a quedar impregnadas de huevos. Luego el niño se levanta, coge el tetero, coge los juguetes, coge el peluche, coge la llave de las manos y todo lo que vaya tocando va quedando impregnado de huevos en la casa. Y todas estas superficies contaminadas con los huevos que sean tocadas por otras personas de las casas, existe una alta probabilidad de que se vayan a infectar y que vayan a adquirir estos huevos por vía oral. Por eso cuando ustedes diagnostiquen una persona con Oxiuros en una casa, en una familia, así no le hagan diagnóstico a todo el núcleo familiar, sí deberían darle tratamiento a todos, por la altísima probabilidad de que se infecten estando bajo el mismo techo. Las manifestaciones clínicas de enterobios vermiculares principalmente es el prurito perianal, por esas secreciones que liberan las hembras. Puede haber prurito en la vulva o a nivel nasal, pero no porque el parásito vaya a salir por ahí, sino más bien, por ejemplo, las niñas al rascarse mecánicamente pueden arrojar esos huevos y esas secreciones hacia este sitio anatómico por su proximidad, y también porque por alguna extraña razón las personas cuando se rascan después se pasan la mano por la nariz y también por eso después resulta rascándole la nariz. Otras manifestaciones clínicas comunes es irritabilidad, bruxismo y trastornos del sueño. ¿Qué niño no va a estar irritable si en cambio de dormir plácidamente toda la noche se la pasó rascándose la cola? Cualquier persona estaría irritable, ¿verdad? El bruxismo, para quienes no lo saben, es el movimiento involuntario chasquido de los dientes. Esto va a suceder por esa misma irritabilidad, por esa misma falta del sueño, por ese mismo cansancio. Es común que se vayan a observar lesiones en la región perianal, a nivel vulvar, por el rascado que se hace en las personas, e incluso es frecuente ver sobreinfecciones bacterianas. Para hacer el diagnóstico de los Opsiuros, el coprológico no sirve, no es útil, porque los huevos no están siendo eliminados con la materia fecal. Los huevos están pegados o adheridos a la región perianal. Entonces, para el diagnóstico de los Opsiuros se utiliza la técnica de la cinta engomada o el método de Graham, que consiste en tener un bajalenguas de madera, cinta pegante transparente y una lámina de vidrio. Se tiene que hacer un rollito con la cinta pegante con el extremo pegajoso hacia afuera. Una parte de esa cinta pegante, como se ve en el punto número 5, se va a pegar en el bajalenguas, y la otra parte, la idea es que entre en contacto con la región perianal. Lo que se quiere buscar es que los huevos queden adheridos a la cinta pegante. Y luego, como vemos en el punto número 8, es que esta cinta que estuvo en contacto en la región perianal se disponga cuidadosamente sobre la lámina de vidrio y luego se observe esa lámina al microscopio. Y ahí observaríamos los huevos característicos de este parásito. El tratamiento para Opsiuros es albendazol, mebendazol o ivermectina. Es importante pues darle tratamiento a toda la familia, así ustedes solamente hayan diagnosticado al niño de 5 años de la casa, pero que todos los que vivan con el niño reciban tratamiento, y es muy importante repetir esta dosis a los 15 días. ¿Por qué? Por todos estos huevos que están quedando en la casa, que embrionaron a los 6 horas, es posible que haya reinfecciones, entonces es indicado como reforzar este esquema terapéutico a los 15 días. Adicionalmente de este esquema terapéutico, es imprescindible, jóvenes, que ustedes recalquen a estas familias sobre medidas higiénicas profundas en su casa. Es decir, que recomendarle a la mamá que cuando lleguen laven todas las sábanas, ojalá con agua caliente, cambien los tendidos de las camas, hagan un buen lavado de la ropa interior de los niños, que laven muy bien los juguetes, que hagan un aseo profundo de la casa para tratar de disminuir la mayor cantidad de huevos posibles que todavía puedan haber, que laven muy bien sus manos, las uñas, debajo de las uñas. Es muy importante esos hábitos higiénicos para disminuir la cantidad de huevos que puedan haber en la casa. Y bueno, eso era lo que tenía de contarles de Opsiuros. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les gustó Opsiuros?
Lo que no nos gustó es que entra en el quiz. No le entendí muy bien, se escuchaba entrecortado, pero oí la palabra quiz. ¿Oxiuro entra en el quiz? Sí. El quiz va a entrar. No, que no, Estrongiloides. no nos gustó porque entra en el quiz. Ah, que no le gustó, pero yo ya les había dicho desde que empezó la clase. Entra estrongiloides, oxiuros, uncinarias y las dos tenias. Bueno, ahora sí, con esto finalizo. Les deseo un resto de feliz semana. Doctora, Díganme, tengo una pregunta. la escucho. ¿Los huevos que embrionan en la zona perianal ya adultos vuelven a ingresar por el recto al intestino o tiene que haber reinfección por vía oral? Reinfección por vía oral. Doctora, Ok. ¿puedes repetir la metodología de los seminarios? No la he explicado, no se preocupe. Por ahora lo que van a hacer es entregarle el listado de los grupos. Se me olvidó quién me va a hacer el favor. ¿Quién era la que me iba a hacer el favor? María Andrea. Andrea. Ah, bueno. Por ahora lo que van a hacer es, por favor, entregarle por correo, por WhatsApp, como ustedes consideren, a María Andrea el listado de los integrantes de cada grupo. Mínimo 5 personas, máximo 6. Y yo les estaré enviando al final de la semana o la próxima clase, ya les voy a entregar el listado de los temas que le corresponden a cada grupo y ahí vamos a explicar la metodología para esos seminarios. Ok, doctor. Doctora, la verdad tiene diapositivas no aparecen en Canvas. Es cierto, ya apenas ya las voy a ir poniendo mientras ustedes me hacen otra pregunta. Está bien. Profesora, lo que pasa es que algunos grupos, pues algunas personas me han escrito preguntándome si es posible que los grupos sean máximo, pues de 4, si se puede de 4, pero pues no sé. No porque se me hacen muy largos los temas. La idea es que no salgan más de 11 grupos en total. Ustedes siempre son bastantes. Entonces la respuesta es no. Ok. Igual ustedes, la idea es que la virtualidad les va a favorecer trabajar 5 o 6. Simplemente ustedes se reúnen un ratico para que vayan preparando esos seminarios, así que virtualmente pueden hacer esos encuentros. ¿Alguna otra inquietud antes de irnos? Doctora, sí, ¿hasta cuándo tengo plazo para enviarle la lista de los grupos? Mañana estaría bien, Andrea. Mañana. Sí, por favor. Ya me pueden inscribir para lo de los grupos. Mañana en horas de la tarde te agradecería que me la estés enviando. Ok. A más tardar. ¿Alguna otra pregunta antes de despedirnos? Ay, espérense, no se vayan porque voy a verificar la asistencia, porque nos están jalando mucho las orejas por ese tema. Ya quedaron las diapositivas en Canvas. Vamos a ver quiénes ingresaron o no a la clase. Voy a mencionar los que no me aparezcan con ingreso el día de hoy. Vamos a ver quién no se me conectó. Camilo Andrés Lara Pulido no se conectó. Carlos Andrés Figueroa Rivero no se conectó. Daniel Augusto Cabeza Genes no se conectó. Gustavo José Cermeño Parodi no se conectó. Luis Angélica Vega Torres no se conectó. Me faltaron varios. Marley Indiola Martínez no se conectó a la clase. Esas son las personas que no aparecen conectadas en clase.
Bueno, yo ahorita les publico en asistencia. Les deseo una feliz semana a todos, jóvenes. Hasta Gracias, luego. doctora, igual. Gracias. Chao. Gracias, Gracias. chao. Hasta luego. Feliz día, doctora.